materia en sí, preguntaba respecto de si tenían experiencias en planillas de cálculos y después respecto, la misma pregunta, pero refiriéndome específicamente a Excel. Nosotros estamos más que acostumbrados a trabajar con, es decir, cuando decimos planillas de cálculo, normalmente lo asociamos con Excel. Ah, Ahora bien, no tengan presente que no es el único, la única planilla de cálculo. De pronto sí es la más conocida, la más usada, porque normalmente ya viene instalado en una computadora cuando lo compramos. Entonces por esa razón es que a veces lo tomamos como algo similar, una planilla de cálculo y Excel, pero en realidad hay muchas otras, muchas que se pueden descargar desde internet, que son absolutamente gratis, con sus limitaciones en cuanto a funcionalidades y en cuanto a la interfaz. Quiero decir, la pantalla de pronto quizás no sea tan amigable como puede ser la que se está viendo ahora o en versiones más nuevas que esta aún, pero eh, sin duda permite que trabajen con las mismas fórmulas o muy parecidas, porque a veces no están en nuestro idioma, pero las funcionalidades son de las que normalmente se utilizan, son exactamente las mismas que para las que vamos a usar ahora. Bueno, eh, pero como lo que tenemos normalmente instalado decía es Excel, vamos a suponer o hablar sobre Excel. Pero recuerden entonces que hablar sobre Excel es lo mismo que hablar sobre cualquier otra planilla de cálculo. Bueno, de lo que habíamos hablado respecto de la interfaz o lo que yo veo cuando abro Excel, se hacía mención a un gran número de celdas o espacios cuadriculados, a las que habíamos llamado celdas, decía, y que estas celdas tienen una dirección de celda que está dada por la intersección de lo que es, voy a hacer un poquito más grande mi pantalla, a ver si resulta un poco más claro, la intersección de lo que es mi columna o letra y lo que es la fila o número. En este caso estoy marcando la celda F6. Acá me está indicando la dirección de celda. También había dicho que F6 es una dirección de celda de tipo relativo y es la dirección de celda por defecto que vamos a encontrar en la planilla de cálculo. A este tipo de celda, que no es la única, podríamos llegar a modificarlo en caso de necesitar, de hecho ahora lo vamos a plantear, nuevamente el ejemplo que habíamos hablado y quedó más o menos en el aire, o mejor dicho, quedó en el aire el martes. Vamos a suponer que, como habíamos puesto en el ejemplo, voy a tomar como columnas, como títulos, perdón, la fila 1. Entonces, el ejemplo que teníamos decía que la descripción es lo que teníamos en nuestra primer columna. Ah, la descripción, el importe eh, del gasto, lo que teníamos en la segunda columna, y el porcentaje, lo que vamos a tener como título en la tercera columna. Ya vamos a ver para qué esto del porcentaje. Ahora, veamos algunos detalles. Primero, supongamos que mi primer columna, el contenido de texto que incluí en esa columna, el ancho de la columna no es suficiente para mostrar todo el texto. Bueno, tengo un sinfín de alternativas, pues puedo bajarle el tamaño de la fuente. Aquí en lo que son mis barras de iconos de acceso rápido o mi barra de herramientas, tenemos, cuando estoy en la pestaña de inicio, tenemos estos iconos y dentro del área de fuente tenemos el tipo de fuente y el tamaño de la fuente. Entonces, si yo quiero cambiarles el tipo de fuente, señalo o marco
aquello donde quiero realizar el cambio, por ejemplo, y en lugar de la letra Calibri, que es la que viene por defecto, si es que no he modificado, supongamos decido tomar Arial. Y en lugar de el tamaño 11 decido tomar el tamaño 14. Bueno, en este caso entonces el contenido de la celda excede su ancho. ¿Qué alternativas tenemos como para que esto se pueda visualizar en esta columna? Puedo reducirle el tamaño, pero quizás no sea suficiente para, aún así, visualizar el contenido. En ese caso, voy a volver a dejarlo en 14, lo que voy a hacer es expandir la columna. Y para expandir la columna o hacer más ancha la columna, también tenemos varias alternativas. Una alternativa es, fíjense que en este momento, a ver, ¿se aprecia la forma del cursor cuando yo lo voy moviendo en la pantalla? Sí, se Sí, aprecia, profe. profe. Bien. Sí, profe. Fíjense que ahora estoy más o menos en el medio de la celda y mi apuntador tiene la forma de una flecha, de una cruz blanca. Cuando me ubique sobre la línea, sobre las líneas de una celda, el apuntador toma la forma de una flecha blanca y una cruz con puntas en cada uno de sus extremos. Eh, cuando estoy marcando las líneas de la celda. Si yo tengo aquí en esta celda una fórmula y quiero trasladarla a otra celda, no tengo que copiar y pegar. Basta con ponerme sobre las líneas de la celda donde está la fórmula, hacer un clic, no soltar y arrastrar. ¿Sí? Repito, es tan solo ubicarse sobre la columna, la línea, ¿sí? Cuando el cursor cambia de forma, hago un clic, no suelto y arrastro. Entonces, cuando estoy en el medio de la celda, tiene esa forma de una cruz blanca. Cuando estoy sobre la línea, tiene la forma de una flecha blanca con una cruz negra por debajo. Cuando me encuentro sobre el manejador, todas y cada una de las celdas van a encontrar que tiene, dependiendo por supuesto de la versión de Office instalada, puede tener en este caso un cuadradito en esta esquina inferior de la derecha, o puede ser un redondito. Es decir, va a depender la forma en función de la versión de Office que tengan instalado en la máquina, pero este elemento de pronto es muy similar al copiar y pegar de Word. En el caso de Excel, la funcionalidad, una de las tantas que me va a dar, y ahora lo vamos a ver en el ejemplo, es que yo para escribir una fórmula, y supongamos que tengo ocupada 10 filas, yo escribo una sola vez la fórmula. Lo escribo acá en la primera celda y luego con este elemento lo que voy a hacer es arrastrar tanto como necesite. Ahora bien, este arrastrar tanto como necesite, ahora cuando comencemos con el ejemplo, van a ver que actúa de una manera según si mi dirección de celda es relativo, como es en este caso, que es C2, o si es absoluta, que es cuando anteponemos a la letra y al número, si es que quiero fijar una determinada celda, um, va a actuar de una manera completamente distinta, pero ya lo vamos a ver en el ejemplo qué es lo que estoy diciendo. Bueno, volvamos entonces a cómo expandir, a cómo puedo expandir mi columna. Una de las maneras más simples es ubicarme entre ambas letras. Habrán notado que hay como una pequeña eh, continuación de lo que son los límites de la celda. Me ubico entonces en ese límite entre las dos letras. Inmediatamente el cursor vieron que cambió la forma. Es ahora una línea negra cruzada por una flecha con puntas en ambos extremos. Hago doble clic e inmediatamente se expande mi celda al tamaño, al contenido de texto más ancho. Es decir, si yo tuviera, volvemos aquí, si yo tuviera un texto que es aún más largo que la descripción, entonces cuando haga doble clic se va a expandir a este ancho, pues es el mayor, digamos. Esa es una alternativa, ¿sí? Simplemente doble clic. La otra alternativa, otra de las tantas alternativas,
es exactamente lo mismo, ubicarme en el límite cuando el cursor cambia de forma, hacer un clic, no soltar y arrastrarlo. Arrastrarlo tanto como yo necesite, para hacerlo más ancho o para hacerlo menos ancho. Eso queda a lo que yo necesite o al ancho que yo necesite. Luego tenemos otras alternativas como para hacer exactamente lo mismo, que es en el área de celdas, en el botón de formatos, tenemos para modificar tanto el ancho de la columna como el alto de la columna. Es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar acá es que yo tengo que conocer o darle un valor numérico del ancho que pretendo darle. En este caso, el ancho que tengo es de 15 o 110 píxeles, pero en realidad el valor que vamos a tomar es 15. Entonces, cuando voy a repetir lo que hice, cuando presiono sobre la opción de formato y me lista las alternativas, ¿sí? Marco la alternativa de ancho de columnas y al valor de 15 lo modifico de pronto a 25 y entonces eso me va a cambiar el ancho de mi columna. Esas son, entonces repito, algunas de las tantas alternativas. Bueno, luego dijimos que esta planilla, lo que va a hacer es reflejar los gastos que tuvimos a lo largo del mes. Algunos nada más, ¿verdad? No, pues si no la clase va a terminar en un llanto cuando pongamos los valores. ¿No? Importa esto, ¿no? Bien. Supongamos que voy a hacer un poquito más ancho no ahora la columna, sino la fila, de modo de poder centrar bien mis títulos. Para centrar bien mis títulos, tengo en el área de alineación los botones correspondientes, los iconos correspondientes. Esto que me va a centrar el contenido de acuerdo a los bordes izquierdos y derechos, pero si se aprecia, no lo está haciendo respecto de los bordes superior e inferior. El icono de arriba sí lo va a hacer. Entonces, cuando pretendo centrar un grupo de celdas o cambiarle el formato, mejor dicho, marco ese grupo de celdas y presiono la alternativa que quiero e inmediatamente el cambio se va a dar en ese grupo de celdas que yo he marcado. Bueno, vamos por los gastos. Habíamos dicho luz, agua, teléfono y ¿qué otro gasto habíamos puesto? ¿Recuerda alguien? Y el total. Pongámosle uno más. Televisión, supongo. Bueno, acá en el área de importe, yo quiero que me refleje con el signo pesos porque estamos hablando de dinero. Si ustedes se fijan, en todo teclado van a encontrar siempre el signo pesos. Supongamos que de luz dijimos gastamos 3.000 pesos. Son las 11 de la mañana en punto. Como se ve, tengo quien me avise dentro de la computadora respecto de la hora. Utilizo el signo pesos y digo 3.000. Sí, sí. En este momento estoy cometiendo un error. Ya les voy a decir cuál es. Pero fíjense, repito lo que hice. Utilicé el signo pesos del teclado. ¿Sí? Presiono Enter. ¿Qué alineación tiene respecto de los bordes de la celda el valor 3.000? ¿Está alineado a la izquierda o está alineado a la derecha? Este valor, digo, ¿está alineado a la izquierda o está alineado a la derecha? Respecto del borde de la celda, ¿no? A la izquierda, ¿verdad? Sí, a la izquierda. A la izquierda. Y a la izquierda. Perfecto. Y de agua habíamos dicho 1.000 pesos. De agua habíamos dicho 1.000 pesos. ¿Y qué alineación tiene ahora? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Perfecto. Bueno, este no me va a sumar. ¿Por qué no me va a sumar? Porque lo toma como texto, no como número. Toda vez que ustedes ingresen un número y ese número se esté alineando, a menos que lo estén modificando de exprofeso, pero por defecto, si ustedes lo están alineando, si por defecto queda alineado a la izquierda, significa que en realidad no es un número,
que lo va a tomar como texto y por ende no les va a sumar. Entonces, ¿cómo hacer para que aparezca el signo pesos? ¿Cómo hacer para que aparezca el signo pesos y quede alineado como un número, es decir, a derecha? Pues bien, de ninguna manera debo usar el signo pesos del teclado. Cuando quiero que un determinado grupo de celdas tenga un determinado formato, lo que voy a hacer es ir al área de número, ¿sí? Y tengo varias alternativas. Una de las alternativas es presionar sobre este pequeño icono de una flechita que aparece bien en la esquina inferior de la derecha del área de números. Me habilita una pequeña pantalla, bueno, cuando lo haga. Y en esta pequeña pantalla yo puedo seleccionar el tipo moneda. Tengo varias categorías, ¿no? General, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje. Selecciono aquí moneda y luego en el símbolo utilizado, que no es el que nos corresponde, voy a cambiarlo a el signo pesos de Argentina, ¿sí? Entonces, fíjense que inmediatamente el valor que antes tenía tan solo como número ya ahora me lo expresa en valor de moneda. Pero repito, yo lo único que hago es ingresar el número, nunca el signo pesos. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho 3.000, 1.700 de teléfono, tuvimos generosos. Acá puedes cambiar. Y de televisión que 2.400, supongamos. Servicios básicos. Bien. Perfecto. Todos expresados en valor de moneda. Vamos a ponerle bordes. Ah, y aquí poníamos el total. Exactamente, el total. Y entonces, como habíamos dicho, la idea es entender la fórmula. Por lo tanto, absolutamente prohibido, ¿sí? Absolutamente prohibido trabajar con el asistente. No puedo presionar sobre el símbolo para que me abra una ventana emergente y seleccionar allí la fórmula, sino que voy a escribir directamente en la celda, ¿sí? El signo igual, al menos en las primeras clases. Después, cuando ya entienden la fórmula y quieren usar el asistente, no hay problema. Pero al menos en las primeras, ¿sí? Entonces, igual suma, abro paréntesis, y acá vamos a sacarnos la duda que habíamos expresado en la clase. Para marcar, a ver, primero, dijimos que toda fórmula tiene tres partes. Primero, el signo igual. Segundo, el nombre de la función. Y tercero, encerrado entre paréntesis, el o los parámetros. En este caso, habíamos dicho respecto de la fórmula suma, tiene un solo parámetro. Entonces, tengo distintas alternativas. La más sencilla para mí es simplemente hacer un clic en la primera celda, en este caso que pretendo sumar, no soltar y bajar hasta la última celda que pretendo sumar. Recién ahí suelto y cierro con paréntesis. Me dice que lo que hemos gastado hasta aquí, de acuerdo a estos valores, es 7.100 pesos, ¿sí? Ahora, aquí abajo, para sacarnos la duda respecto de qué elemento separa la primera de la última celda que habíamos planteado en la clase y que quizás no quedó muy claro, vamos a un contraejemplo donde usamos la misma fórmula de suma, pero ahora lo que voy a hacer es indicar la primera celda y la última celda, pero separándolos con punto y coma. Como verán, inmediatamente cada uno de los parámetros es señalado con un color diferente. Y como ya estarán viendo seguramente, hay dos valores que están siendo ignorados. Por lo tanto, el resultado no va a ser el mismo. ¿Ah? Repito de nuevo, este error que estoy cometiendo es porque estoy usando el punto y coma, cuando que en realidad y le estoy diciendo a la fórmula, mira, esta trabaja con dos parámetros, y en realidad la fórmula de suma tiene un solo parámetro. Entonces, ¿sí? Cuando cierro y obtengo el resultado, es tan solo 5.400. ¿Por qué? Porque está siendo ignorado tanto el valor de agua como el valor de teléfono. Porque lo que debo usar
No es punto y coma, sino dos puntos. Bueno, esta fue una pregunta que había hecho el martes, que no sé si quedó claro. La idea es entonces tener presente que las fórmulas de suma, de promedio, de producto tienen un solo parámetro y por lo tanto el punto y coma no puede estar presente. Bueno, como para embellecer un poco nuestra planilla le vamos a poner un borde. Yo quiero ponerle bordes a todo este grupo de celdas. Entonces, ¿qué hago? Lo señalo. Señalo todo ese grupo de celdas y tengo diferentes alternativas como para ponerle bordes. Una de las alternativas la tengo aquí en el área de fuente. Aparece un pequeño botón que por defecto viene con la fila inferior, pero presionando sobre la flechita puedo desplegar todas las alternativas, ¿sí? E ir, por ejemplo, a todos los bordes. Otra alternativa que de pronto es la que a mí me resulta más cómodo para trabajar es señalar el grupo de celdas que pretendo tengan bordes y dentro del área señalada presionar el botón derecho del mouse. Eso hace que aparezca un menú emergente y ahí selecciono la alternativa que dice formato de celdas. ¿Y qué es lo que hace? Abrirme la misma ventana que antes tuvimos cuando le pusimos los valores de moneda o el formato moneda. Pero ahora lo que voy a hacer es ir a la pestaña bordes. Y en la pestaña bordes seleccionar el ancho que pretendo o el tipo que pretendo para el borde y luego decirle que lo que quiero es que tenga contornos y que tenga interior, por ejemplo, ¿sí? Esa es una alternativa. O bien, repito, solamente valerme de este botón que tengo en el área fuente, donde yo digo, bueno, por ejemplo, poner todos los bordes y después digo bordes de contornos más gruesos. Entonces el resultado es que los bordes de contorno son más gruesos que los bordes interiores. Lo mismo lo hacemos acá, ponemos un borde más grueso. Si quiero ponerle un color de fondo, todo eso lo tengo dentro del área de fuentes. Si quiero cambiar el color de la fuente, por ejemplo, ¿sí? Voy a cambiarle a color blanco. En principio no se va a ver. Repito, lo que hago... perdón. Para cambiar el color de la fuente, lo que hago es marcar, por supuesto, las celdas que pretendo cambiar y luego voy a esta letra A que por defecto aparece con una línea roja, es decir que si yo marcara inmediatamente me pasa a color rojo, pero yo no quiero el color rojo, quiero blanco. Entonces, en teoría desapareció todo, pero porque la fuente es blanco, entonces al color de fondo de la celda le voy a dar un color azul, ¿sí? De esa manera le voy ayornando, adornando, embelleciendo, dándole un toque distintivo a mi planilla. Puedo hacer lo mismo de pronto para Total. Si me gustó este formato, entonces lo único que hago es repetirlo, ¿sí? Ya quedaron señalados las propiedades anteriores, es decir, color de la fuente en blanco y el color de fondo en azul. Y ya repite el porcentaje, perdón, repite el formato que antes había definido. Bueno, veamos cómo es con respecto al porcentaje, y esto tiene que ver con el hecho de entender cuándo es válido usar la dirección de celda absoluta y cuándo es válido usar la dirección de celda relativa. Yo quiero aquí conocer qué porcentaje en el total de gastos, 7.100 pesos, representan estos 3.000 de la luz. Entonces, lo que hago es una operación o una regla de 3 simple. El valor de 7.100 pesos, ¿sí? 7.100 pesos es el 100% de mis gastos, ¿cierto? Lo que yo quiero saber es qué porcentaje representan en esos 7.100, qué porcentaje representan estos 3.000. Aplicando una regla de 3 simple, lo que me dice es que yo debería multiplicar 3.000 por 100 y dividir por
7100 y eso me daría un porcentaje. Es lo que estoy diciendo entonces, que acá yo tendría, como es una fórmula, voy a poner el signo igual, puedo decir 3000, voy a abrir paréntesis como para, de pronto no es necesario, pero para ir separando las operaciones nada más, 3000. Bueno, un momentito, voy a hacer algo que está afuera. Lo que sucede es que mi teclado, justo en la tecla del porciento y el signo más, dice no querer funcionar. Entonces me voy a tener que insertar un símbolo. Un momentito, por favor. Eso lo tengo aquí arriba. En este caso voy a ir a la pestaña insertar. Símbolo, voy a buscar el de porcentaje, lo voy a insertar, no recuerdo dónde fue que fue a parar, pero está por ahí. Cerramos esto. Bueno, acá tengo el símbolo de multiplicación, que es el asterisco. Lo voy a cortar. Bueno, entonces digo igual, abro paréntesis, 3000, el símbolo, que es el de porcentaje, el de multiplicación, dijimos 3000 por 100, y esto lo divido, ¿sí? Lo divido por 7100. Me dice que es 42,2535. Bueno, no quiero tantos decimales. Cuando no quiero tantos decimales, ¿sí?, para todas estas celdas, lo que hago es, en la pestaña de inicio, vamos a encontrar dentro del área de número dos botones, el de aumentar decimales, ¿sí?, y el de disminuir decimales, ¿sí? Acá, disminuir decimales, hasta quedarme tan solo con dos. Bien. Entonces, me dice que los 3000 pesos representan el 42,25% dentro de 7000. Ahora, ¿qué errores cometí acá? Primero y principal, estoy trabajando con valores fijos, lo cual para Excel es como un pecado, está absolutamente, tómenlo como absolutamente prohibido. No se trabaja con números fijos, se trabaja con direcciones de celdas. Entonces lo que yo tengo que decir es, bueno, ¿dónde están los 3000 pesos? Los 3000 pesos se encuentran acá, en esta celda, en B2. El valor 100, bueno, ese es invariable, no cambia. Entonces, si lo dejo está bien, o si hago referencia a... No, perdón, acá me pongo... acá. B2. O si en alguna otra celda pongo el valor 100 y hago referencia a esa celda, no estaría mal tampoco. Y lo otro que sí debemos cambiar es que no es 7100, sino la dirección de celda donde está ese valor, 7100. ¿Sí? Entonces, luego de haber hecho esos cambios, presiono Enter y me da el mismo resultado. Pero, ¿cuál es la diferencia? Voy a retroceder un poquito para marcar la diferencia. A ver si me permiten. Ahí está. Fíjense, volví a la situación anterior donde en mi fórmula yo tengo los valores fijos. 3000 por 100 por 7100. Les decía que una vez que yo escribí la fórmula, puedo valerme del manejador. Y el manejador me permite ir arrastrando la fórmula y obtener los valores correspondientes a las siguientes celdas. Pero aquí tengo un problema. Me da siempre el mismo valor. ¿Y por qué me da siempre el mismo valor? Porque el cálculo que está haciendo es siempre el mismo, ¿sí? Es 3000 por 100 dividido 7100, cuando en realidad debería ser 1000 por 100, porque 1000 es, aquí lo que quiero calcular es el porcentaje de agua. Aquí, cuando pretendo calcular el porcentaje de teléfono, debería decirme que es 700 por 100, no 3000 como el de la luz. Y eso es, repito,
porque estoy trabajando con valores fijos y no con las direcciones de celdas correspondientes. Acá es el de la luz, por lo tanto es B2. Acá 7100 es el total, por lo tanto es B6. Presiono Enter, obtengo el mismo resultado. Ahora, cuando baje la fórmula, en teoría debió haberse solucionado el problema. En verdad, me adelanto, se me va a presentar otro problema. Ya veremos qué es. División por cero. ¿Por qué división por cero? Voy a marcar la fórmula, a ver si se aprecia o se nota el porqué. ¿Qué error estoy cometiendo ahora? ¿Se alcanza a ver? La celda le marca B8, profe. Claro, exactamente. Cuando usamos direcciones de celdas relativas, de 2, de 6, cuando voy desplazando mi fórmula, se va a cambiar también el valor de la dirección de celda. Ahora, fíjense que yo este 7100 lo tengo que usar para obtener el porcentaje de la luz, del agua, del teléfono y de la TV. No tiene que cambiar el valor 7100. De hecho, eso es lo que me está dando como error. Intenta dividir por una celda B9 donde en B9 no hay nada. Entonces obviamente me dice que ocurrió un error. Y el error está dado, repito, en que estoy direccionando mal la celda. En ese caso, en estas situaciones, es que la dirección de celda por defecto, que es la dirección de celda relativa, no es suficiente. Para estos casos debo convertir esa dirección de celda relativa a dirección de celda absoluta. ¿Cómo lo hago? Simplemente anteponiendo el signo pesos delante de la letra y delante del número. ¿Por qué? Porque quiero que esa celda, donde están los 7100 pesos, quede fijo. Bien, hecho ese cambio, ahora se supone que debería funcionar bien. Arrastro mi fórmula y me dice que en este caso 1000 pesos representan el 14%, que 700 pesos representan el 9,86% y que 2400 representan el 33,8%. Y acá si vuelvo a bajar una más, se supone que tengo el 100%. Pero ¿qué cambió entonces ahora? Que cuando yo hice que mi dirección de celda pasara de relativa a absoluta, repito, lo que estoy haciendo es que siempre se direccione a esa celda. No importa dónde esté la fórmula, siempre va a estar direccionando a esa celda. Y por eso es que ya no se da el error de división por cero. Y es porque fijé la celda, entonces por más que arrastre mi fórmula, hay una celda que siempre va a estar siendo direccionada. Bueno, con respecto a lo que es Zoom, se nos está terminando el tiempo. Por lo tanto, considero que hasta aquí nos quedamos. Sin embargo, habíamos visto también o mencionado la fórmula psi. La voy a escribir, quizás con el poco tiempo que tengo, lo voy a escribir de una manera un poco más rápida, pero no importa si esto que voy a hacer ahora no se comprende del todo. ¿Por qué? Porque lo estaremos viendo en la siguiente clase, que va a ser presencial. Empezaremos a trabajar un poquito más con esta fórmula. Entonces, supongamos también que si yo de teléfono gasté 700 pesos o menos, significa que, de acuerdo a lo que yo había planificado, alcancé mi objetivo. Y en caso de que gastara más de 700, implica que no cumplí con mis objetivos. Y eso lo voy a escribir en esta fórmula. Digo acá, voy a poner un texto que diga resultado de la fórmula psi. Bueno, en este caso estamos en lo mismo. El contenido de mi texto excedió el de la columna. Puedo expandirlo, simplemente me ubico entre las líneas, doble clic y se expande. Pero quizás no quiera darle tanto ancho a esa columna. Entonces lo que puedo hacer es, en este caso, puedo ajustar el texto, ¿sí?
El ajustar el texto lo que hace es dividírmelo en 2 filas, teniendo presente que por supuesto va a ser más ancho todas las filas que estén en esa, es decir, todo lo que esté en esa misma fila, ¿sí? Como el resultado no me convence, lo vamos a sacar y voy a hacer más chica la fuente, nada más. Más chica la fuente. Y expandir un poquito más mi columna. Bueno, y acá voy a escribir la fórmula sí. Dijimos, esta fórmula, primero que nada, repito de nuevo, lo primero que va es el signo igual, para decirle a Excel que es una fórmula. Luego el nombre de la función. En este caso, sí. Abro paréntesis. Había dicho que la fórmula sí es una pregunta. Y esta pregunta puede tener en el entorno en el que estamos solo 2 respuestas. Yo quiero saber si de teléfono se gastó más de 700 pesos. En esta celda yo tengo cuánto se gastó de teléfono. En este caso son 700, pero pudo haber sido más. Entonces, no pregunto por el valor, nunca se pregunta por el valor, sino por la dirección de celda. Y digo, si ese valor es menor o igual a 700, ¿sí? 700, entonces, punto y coma, ahora voy por mi segundo parámetro, como es texto lo que voy a poner, lo encierro entre comillas, cumplí, ¿sí? Cumplí con mi objetivo, dije que debía gastar 700 y gasté solo 700, no ningún pack, nada de eso, solo lo que tenía que gastar. Ahora, si esta pregunta no se cumple, significa entonces que no he cumplido con mi objetivo. Ahora ponemos también entre comillas, porque es texto, repito, no cumplí. Cierro la comilla y cierro el paréntesis. En este caso, como he gastado 700, estuve en el borde, pero he cumplido. Repito, esta es la fórmula sí. Aquí trabajamos con 3 parámetros. Siempre se debe trabajar con 3 parámetros. Y me quedo aquí. El tiempo se está agotando. Si no se entendió esto último, no se preocupen, lo estaremos viendo en la clase que viene. Una preguntita, profe, antes de irse. Dale. ¿El cumplido y no cumplido siempre tiene que ir con mayúscula? No, para nada, no para nada. Si vos lo querés poner todo en mayúscula, lo pones todo en mayúscula. Pero lo que tenés que tener presente siempre es si es texto. Si es texto va entre comillas. Porque después vamos a ver ejemplos donde volvemos